En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de química, con el tema Mezclas homogéneas y heterogéneas. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que distingas a las mezclas homogéneas de las heterogéneas, a partir de su revisión conceptual y ejemplos para que las identifiques en la vida diaria. Muchas de las cosas que usamos o comemos en la vida diaria son mezclas. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias. Por ejemplo, champú, perfume, galletas con chispas de chocolate o helado. Durante el video vamos a explicar dos cosas. 1. Mezclas homogéneas. Y 2. Mezclas heterogéneas. A continuación, te presentamos cada una de ellas. Mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea está formada por dos o más componentes que al unirse parecen una sola sustancia. Los componentes de una mezcla homogénea pueden estar en estados de agregación diferentes o iguales. Por ejemplo, un componente sólido puede mezclarse con un componente líquido, o un componente líquido puede mezclarse con otro componente líquido. Cuando los componentes de una mezcla homogénea se unen, no es posible distinguirlos porque están en una sola fase. La fase es el estado de agregación que tiene una mezcla y puede ser igual o diferente a los estados de agregación de sus componentes. Las mezclas homogéneas solo tienen una fase porque sus componentes forman un solo estado de agregación que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, el azúcar es un componente sólido y el agua es un componente líquido. Al mezclar estos dos componentes, el resultado es una mezcla homogénea en fase líquida. Otros 4 ejemplos de mezclas homogéneas en la vida diaria son: ejemplo 1. Aire. El aire que respiramos es una mezcla formada por componentes gaseosos como nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Al mezclar estos componentes, el resultado es una mezcla homogénea en fase gaseosa. Ejemplo 2. Vinagre. El vinagre es una mezcla formada por dos componentes líquidos: agua y ácido acético. Al mezclar estos dos componentes, el resultado es una mezcla homogénea en fase líquida. Ejemplo 3. Agua de mar. El agua de mar es una mezcla formada por un componente líquido y un componente sólido. El agua
es el componente líquido y la sal es el componente sólido. Al mezclar estos dos componentes, el resultado es una mezcla homogénea en fase líquida. Ejemplo 4. Monedas. Una moneda es una mezcla formada por componentes sólidos como cobre, níquel y zinc. Al mezclar estos componentes, el resultado es una mezcla homogénea en fase sólida. Aquí concluimos con la explicación de mezclas homogéneas. A continuación, te presentamos la explicación del segundo tipo de mezclas. Mezclas heterogéneas. Una mezcla heterogénea está formada por dos o más componentes que al unirse se pueden distinguir. Los componentes de una mezcla heterogénea pueden estar en estados de agregación diferentes o iguales. Por ejemplo, un componente gaseoso puede mezclarse con un componente líquido, o un componente sólido puede mezclarse con otro componente sólido. Cuando los componentes de una mezcla heterogénea se unen, es posible distinguirlos porque están en dos o más fases. Recuerda que una fase es el estado de agregación que tiene una mezcla y puede ser igual o diferente a los estados de agregación de sus componentes. Las mezclas heterogéneas tienen más de una fase, porque sus componentes forman combinaciones de diferentes estados de agregación. Algunas de estas combinaciones son sólido con líquido con gaseoso y sólido con sólido. Por ejemplo, la arena es un componente sólido y el agua es un componente líquido. Al mezclar estos dos componentes, el resultado es una mezcla heterogénea con dos fases, una sólida y una líquida. Otros 4 ejemplos de mezclas heterogéneas en la vida diaria son: ejemplo 1. Ensalada de frutas. Una ensalada de frutas es una mezcla de varios componentes sólidos. Por ejemplo, puede tener 4 frutas: fresa, uvas, sandía y manzana. Entonces, la ensalada de frutas es una mezcla heterogénea en 4 fases sólidas. Ejemplo 2. Sopa de pasta. Una sopa de pasta es una mezcla de un componente líquido con un componente sólido. La pasta es el componente sólido y el caldo es el componente líquido. Entonces, una sopa de pasta es una mezcla heterogénea en dos fases, una fase líquida y una fase sólida. Ejemplo 3. Refresco. Un refresco es una mezcla de un componente líquido con un componente gaseoso. La bebida es el componente líquido y las burbujas son el componente gaseoso. Entonces, el refresco es una mezcla heterogénea en dos fases, una fase líquida y una fase gaseosa. Ejemplo 4. Estuche escolar. Dentro de un estuche escolar hay una mezcla de varios componentes sólidos. Por ejemplo,
puede tener 3 cosas: un lápiz, una goma y un sacapuntas. Entonces, el estuche escolar tiene una mezcla heterogénea en 3 fases sólidas. Aquí concluimos con la explicación de mezclas heterogéneas. A continuación, te presentamos el glosario del tema. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de 4 de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Mezcla. En química, una mezcla es la combinación de 2 o más sustancias. Término 2. Componente. Un componente es una sustancia que forma parte de una mezcla. Término 3. Estado de agregación. Los estados de agregación son las diferentes formas en las que se encuentra la materia según cómo están unidas sus partículas. Término 4. Fase. La fase es el estado de agregación que tiene una mezcla y puede ser igual o diferente a los estados de agregación de sus componentes. Esto fue todo con respecto al tema mezclas homogéneas y heterogéneas. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de química. Fuentes de consulta. Portal académico del CCH. UNAM. 2025. Química 1. Disponible en Internet. Ramírez A. et al. 2012. Universo Natural. México. CEP. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.